muy buenas tardes hermanos, qué bueno que ustedes están ahí. Y nosotros acá naturalmente con la finalidad de compartirles su programa Un lugar en la cumbre que les llega como cortesía de ULEC. Un lugar en la cumbre, como siempre transmitiendo y trayendo palabra de vida, palabra de salvación, de ánimo para seguir hacia adelante. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los hermanos que están en la audiencia y que hoy, después de algunas semanas que no salíamos al aire, tú nos permites regresar al aire para compartir con los hermanos una edición más de Un lugar en la cumbre. Bendice a cada uno de aquellos que están en la audiencia. Permite, Señor, que todo lo que tratemos en esta ocasión sea de bendición a la vida de ellos. Oramos por aquellos que están recluidos en los hospitales, aquellos que están presos, aquellos que están enfermos y presos. Oramos por ello. Pedimos, Señor, que tú extienda tu mano milagrosa y tu mano de sanidad divina. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy, como siempre, nosotros tenemos una programación cargada de bendición para todos ustedes que nos están escuchando y viendo. Agradecemos, siempre muy agradecido que ustedes están ahí con nosotros y que ustedes siguen. Nosotros en la confianza de que ustedes compartan esta programación con personas, con otras personas que necesitan escuchar esta palabra. Hoy estaré hablándoles acerca de un relato bíblico poderosísimo que tiene que ver con el fin de semana de nuestro Señor Jesucristo, después, cuando fue crucificado, su último fin de semana, cuando fue crucificado, y que de verdad encierra una lección poderosísima para cada uno de nosotros. Los evangelios lo titulan no solamente la crucifixión, sino que hablan de camino a Emmaús. Y cuando leemos la palabra, lo hacemos en el libro de Lucas, su capítulo 24, versículo 3 en adelante. Y dice Lucas 24:13, y he aquí dos de ellos iban el mismo día, o sea, el domingo, después de la resurrección, a una aldea llamada Emmaús, y esta estaba, dice aquí, a unos 60 estadios de Jerusalén, que equivalen a unas 12 millas de Jerusalén, 12 millas o 12 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido y que naturalmente les había estremecido. Y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían, dice aquí el versículo, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero ellos no sabían que era Jesús que iba con ellos. Así que, porque los ojos de ellos estaban, dice el versículo, cerrados, vedados, que aunque tenían los ojos abiertos, pero la prueba que habían pasado, la tribulación que habían visto, había sido tan grande que no les permitía discernir y distinguir que era Jesús que iba con ellos. Dice aquí el versículo que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Parece que fue a propósito que el mismo Señor no les permitió a ellos distinguir el rostro de Jesús. Y el versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Sé que el mismo Señor que se aparece entre ellos les pregunta, ¿qué conversación es esa que ustedes llevan? ¿Y por qué están tristes? Así que el mismo Señor entendió por las palabras de ellos que estaban tristes. Entonces, no solamente eso, el versículo 18 dice que respondió uno de ellos, y hasta el nombre de él dice la palabra,
dice que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Como si el mismo Señor, que era el protagonista de todo lo que había pasado en Jerusalén, no supiera. Les preguntó qué cosas y ellos le dijeron: oh, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabras y en hechos, delante de Dios y delante de los hombres. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Sé que ellos ahora van a explicar las expectativas que tenían de Jesús. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, dicen ellos. Aunque también nos ha asombrado unas de las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y cómo no hallaron su cuerpo, y vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, dice aquí el versículo, que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron a sí mismo lo que las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Así que de esta manera, los dos que van camino a Emmaús, pues fueron sorprendidos por el Señor Jesús, mientras ellos iban entristecidos, acongojados, preocupados, porque su maestro, de quien esperaban tanto, pero naturalmente a la manera de ellos, había sido crucificado. Y de esta forma, entonces, este pasaje bíblico nos trae unas lecciones y unas enseñanzas poderosísimas. Primero, que ellos habían sido estremecidos con esos acontecimientos del fin de semana, y que estos acontecimientos habían producido en ellos unas tristezas terribles. Segundo, de cómo los líderes religiosos que habían dicho y que siempre habían predicado que esperaban al Mesías, ahora, después del Mesías haber llegado, ellos mismos los entregaban a las autoridades romanas para que le crucificaran. Tercero, que la forma tan cruel en que lo trataron les había desgarrado el corazón a ellos, y precisamente por eso ellos se sentían tristes. Cuarto, que vieron desvanecido todas sus esperanzas, porque de acuerdo a uno de los versículos que aparece en el pasaje, ellos entendían que Él era el que había de redimir. Por eso dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy hace ya 3 días que esto ha acontecido, y que el que había de redimir a Israel está sepultado. Así que ellos están tristes porque con este acontecimiento sus esperanzas habían sido desvanecidas. Así como sucede con nosotros muchas veces, que tenemos las esperanzas cifradas en personas, en cosas, en acontecimientos, y luego las vemos desvanecidas, se nos van de la mano como el agua. Quinto, que la mezcla de sentimientos en ellos, no solamente por lo que aconteció, sino que al mismo tiempo unas mujeres que fueron de mañana, el domingo, muy temprano en la mañana, para adorarle y rendir y embalsamar su cuerpo, encontraron que ya no estaba ahí el cuerpo de Jesús, y que unos ángeles les había dicho a ellos o a las mujeres que Él había resucitado. Ahora, estos dos
que van camino a Emmaús tiene una mezcla de sentimientos. Primero, la tristeza por lo acontecido y segundo, por la noticia que el Señor había resucitado. Mis queridos hermanos, todo esto se agolpaba en la mente de estos dos hombres que iban caminando, recorriendo unos 12 kilómetros para llegar a su casa, a su aldea, y así poder descansar un poco, atribulados. Pero en medio de eso se le apareció el Señor. Y es una de las cosas que debemos pedirle al Señor en este tiempo, que en medio de nuestras tribulaciones y nuestras precauciones y nuestras preocupaciones, quiero decir, el Señor nos traiga confort, nos traiga alivio a la carga y a las presiones emocionales que tenemos en estos días. Necesitamos el acompañamiento del Señor. Por eso oramos que el Señor le dé confort y ayude a muchas personas que me están escuchando en esta tarde, que están pasando por situaciones difíciles. Oramos para que el Señor les ayude a seguir hacia adelante en medio de situaciones como la que estamos pasando en estos días. Así como el Señor se le apareció a estos discípulos, que el Señor se les aparezca a muchas personas que lo necesitan. Hermano, hermana, si tú eres uno de ellos, de las tantas personas que en tiempos como estos necesita el acompañamiento, necesita el fortalecimiento del Señor, nosotros te pedimos que nos llame. Estamos dispuestos a orar por ti. Puedes llamarnos al 917-693-8716 y con mucho gusto estaremos orando por ti. Cuando el Señor se le apareció a estos discípulos, pasaron 4 cosas. Primero, la presencia misma del Señor les impartió a ellos fortaleza. Porque más tarde ellos mismos dijeron que cuando Él hablaba, ellos sentían un fuego dentro de sus corazones. Porque es precisamente lo que hace el Señor cuando Él nos habla, cuando Él se nos aparece. El fuego del Espíritu Santo nos embarga y nos imparte una fortaleza y un ánimo. Más que eso, una esperanza para seguir hacia adelante. Segundo, mis queridos hermanos, mientras el Señor hablaba con ellos, esto les traía a ellos una fortaleza que les permitía enfocarse en las promesas del Señor. Por eso que el Señor se les apareció. Y al aparecerse les habló. Y las palabras del Señor iban penetrando en el corazón de ellos. Así como yo sé que en esta preciosa tarde estas palabras están penetrando en el corazón de muchas personas y también muchas personas que la escucharán más tarde, más adelante, serán confortadas. Estos son tiempos en que uno debe darle espacio al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, para que traiga confort al alma en medio de tantas tristezas y tantas noticias negativas. Cuarto, mis queridos hermanos, que el Señor les acompañó hasta el final. El Señor no los dejó a mitad de camino, como tampoco te dejará a mitad de camino. Dice la palabra que el Señor caminó con ellos. Los versículos dice bien claro, que ellos fueron acompañados por el Señor. Y dice que mientras el Señor le acompañaba, iba hablando con ellos. Y dice que cuando llegaron a la aldea donde iban, el versículo 28 dice, e hizo como que iba más lejos. Versículo 29 dice, mas ellos le obligaron a que se quedara con ellos. Y el Señor entró a quedarse con ellos. Así que el Señor fue hasta el final. Dios siempre llega hasta el final con nosotros. El Señor nunca nos deja a mitad de camino. Mis queridos hermanos, debemos seguir al Señor y con el Señor y darle lugar a que Él siga con nosotros. La palabra dice que cuando entraron a la casa, ellos invitaron al Señor a la mesa y el Señor se sentó con ellos y
el Señor tomó el pan y lo partió. Y cuando ellos vieron cómo el Señor partió el pan, dice bien claro el versículo, lo leemos. Dice así: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. O sea, cuando el Señor tomó el pan y lo partió y lo bendijo y oró, se les abrieron los ojos a los discípulos y se dieron cuenta que era el Señor, y al instante se le desapareció el Señor. O sea que el Señor llegó hasta el final. El Señor quiere llegar hasta el final contigo. Dale un espacio al Señor para que llegue al final contigo. Qué bueno. Gracias. Muy bien, mis queridos hermanos. Gracias al Señor porque Él nos acompaña y va hasta el final con nosotros. Gracias al Señor. Ahora quiero hablarles acerca del libro. Quiero recomendarle el libro, un libro, como siempre hago, la recomendación de un libro. Este libro es escrito por el doctor Bernardo Estamateas y se titula Autoboicot. Cuando el tóxico eres tú mismo o es tú mismo. Este libro es bueno. Quiero que sepan una cosa. Cuando yo hice mi máster en consejería cristiana, yo usé este libro. La universidad me ordenó, me autorizó adquirir este libro para que fuera parte de mis estudios como consejero cristiano. Y de verdad, mis queridos hermanos, que yo se los recomiendo. Este libro es tremendo libro. Autoboicot se titula. Cuando el tóxico es tú mismo. A veces nosotros creemos que los demás tienen la culpa y la culpa a veces la tenemos nosotros. A veces nosotros creemos que la discusión la inició otro y siempre estamos culpando a otro y no nos miramos a nosotros mismos. Pero en este libro nos enseñan cómo descubrir cuando nosotros somos los tóxicos, cuando nosotros mismos nos auto boicoteamos. Permite el Señor que tú puedas adquirir este libro y leerlo. Esto es tiempo de leer, hermanos. Léete un libro, quiero decir, aunque sea un libro por mes, te puedes leer y será de mucha bendición para tu vida. Muy bien. Qué bueno. Gracias al Señor. Ahora, mis queridos hermanos, quiero hablarles acerca de lo que es el tips. Déjame recomendarles a ustedes, o mejor dicho, anunciarles que nosotros estaremos teniendo un tercer culto. La Iglesia El Camino va a tener un tercer culto a partir del último domingo del mes de septiembre, de este mes. Y la finalidad es poder acomodar a los hermanos que a veces no tienen espacio y cuando ellos llaman le decimos que ya está lleno, porque ustedes saben que por cuestión del COVID-19 hay que mantener las personas a una distancia y eso reduce la capacidad del local para recibir y acomodar personas. Así que por eso vamos a tener que dar un tercer culto. Comenzará a las 9 de la mañana. Así que ustedes están invitados. Naturalmente tienen que llamar al 718-439-7679, hablar con la hermana Irene para que ella les acomode. Eso es a partir del último domingo de este mes. Comenzaremos nuestro tercer servicio dominical con la finalidad de acomodar a los hermanos. Muy bien. Qué bendición. Gracias al Señor. Muy bien, ahora quiero continuar con lo que es la historia. Una mirada a la historia de la iglesia. Se llama este segmento, una mirada. Le damos una mirada a la historia y esto he estado compartiéndolo con muchos de ustedes durante varias semanas o cuando hemos dado el programa, siempre hablamos de eso.
La última vez que hablamos de una mirada a la historia de la iglesia, y con eso muchos de ustedes que quizás no saben algunas cosas que acontecieron después del primer siglo, o primero, después que el Señor Jesús fue ascendido o ascendió al cielo, sucedió que pues los discípulos, los apóstoles, continuaron con el ministerio que el Señor les había encomendado. Luego se integró Pablo a ese equipo de hombres y mujeres que predicaban el evangelio. Y luego entonces, al terminar el primer siglo, pues el último de los apóstoles, como dice la historia, fue Juan, quien escribió el Evangelio según San Juan, escribió 3 epístolas, más escribió el libro de Revelación. Y ahí, ya para el 96 o el 100, ahí termina lo que fue ese primer siglo. Luego vinieron los que se conoció como los padres de la iglesia, y ahí continuó el Evangelio por medio de aquellos que habían conocido a los apóstoles, que habían convivido con ellos, habían compartido con ellos, continuaron a lo que fue la predicación de la palabra. Pero siguieron aconteciendo cosas. La iglesia sufrió bastante. La iglesia tuvo cambios. La iglesia fue perseguida. La iglesia siempre fue perseguida. Pero hubieron otras cosas que acontecieron, y la última vez que yo les hablé acerca de una mirada a la historia de la iglesia, también les hablé acerca de algunos símbolos, y entre ellos estaba el símbolo del pez y el símbolo de la cruz, que fue uno de los que tocamos así a grosso modo, pero no muy profundamente. Dice el doctor Pablo Deiros, un historiador cristiano, que el símbolo de la cruz fue evitado al principio. Nadie quería usar la cruz. ¿Por qué razón? Porque no solo tenía relación directa con la muerte de Cristo, sino que dicen que también era vergonzoso morir en una cruz. Así que los cristianos del primer siglo, el segundo siglo, no querían relacionarse con la cruz, sino que ellos trataban de evitarlo. Además de instrumento de tortura, maldición y muerte, la cruz era conocida como un símbolo en el mundo grecorromano. Y de esa forma el cristianismo quería separarse de ese ambiente. Ahora, sus 2 barras ya eran en la antigüedad un símbolo cósmico del eje entre el cielo y la tierra, pero su temprana elección por los cristianos como símbolo característico de su fe tuvo una explicación más específica, dice el historiador. Ellos no querían conmemorar como central para su comprensión de Jesús, ni de su nacimiento o juventud, ni de su enseñanza o servicio, tampoco su resurrección o reinado, ni de su don del Espíritu Santo, sino su muerte, su crucifixión. Parece seguro que al menos desde el siglo II en adelante, dice aquí el historiador, los cristianos no solo llevaban pintada y esculpían la cruz como un símbolo gráfico de su fe, sino que también hacían la señal de la cruz sobre sí mismo u otro, especialmente como indicación de protección contra acechanzas del maligno. Ya ustedes ven, la cruz es símbolo por excelencia de la muerte de Jesús y el centro del mensaje cristiano, de acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, dijo Pablo. Pero no solamente a los corintios, sino que Pablo también le dijo a los de Efesios, y mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y no solamente eso, 1 Corintios agrega
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropiezo y para los gentiles locura. Así que la cruz, aunque algunos cristianos al principio la rechazaban por lo que significaba, pero llegó un tiempo en que otros cristianos la abrazaron por lo que también simbolizaba para la fe cristiana. Esto es una historia o una mirada a la historia de la iglesia. Permite el Señor que esto te ayude a conocer un poquito más de tu iglesia, no de la congregación donde tú te reúnes, sino de la iglesia a la que perteneces, la iglesia de Cristo. Qué bueno, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Mis queridos hermanos, permite el Señor que la reflexión y todo esto que hemos compartido con ustedes sea de mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. El Señor lo bendiga rica y abundantemente.